Hermanos, esta semana estuve recibiendo mensajes acerca de lo de la ofrenda de muertos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si se puede comer o no se puede comer. Y hay esas dudas. Y eso está marcado en 1 Corintios capítulo 8 y 1 Corintios capítulo 10. Se nos habla mucho acerca de ello. Y al leerlo, al meditarlo también para poder explicar, me llamó la atención cómo ciertamente esos versículos hablan de la comida o de lo que se ofrece, pero el fin de todo ello es edificar a otros en fe y cuidar la fe de tus hermanos. Y vamos a ir analizando cómo Dios marca por medio de los apóstoles o a las iglesias, cómo es que nosotros tenemos que cuidar la fe de los demás. No nada más es que ellos vayan a la iglesia y qué bueno que vienen a la iglesia, sino de qué manera yo me comporto, de qué manera yo hablo, de qué manera yo alabo a Dios, de qué manera reacciono. Puede ser que otro hermano se vea afectado o puede ver que otro hermano se vea fortalecido. Los ojos de los hermanos están en nosotros. Incluso los ojos de todo el mundo están sobre los cristianos, ¿verdad? Nada más están esperando a ver en qué momento fallamos. Pero ciertamente en la Biblia nos marca ciertas disciplinas que tenemos que tener como hijos de Dios para caminar conforme a la voluntad de Dios y ayudando a otros a seguir caminando. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 6 al 11. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros vosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con nosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Amén. ¿Qué está pasando? En esa época estaban todos predicando el Evangelio, llegando. Pablo había llegado a predicar a la iglesia de los tesalonicenses, habían creído, habían crecido. Y Pablo, al momento de estar ministrando o sirviendo o enseñando o aconsejando, pues a lo mejor un hermano traía comida, a lo mejor un hermano decía, yo te doy un ride, ¿sí? Porque estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban edificando a sus hermanos en fe y en el conocimiento del amor de Dios. Eso hacían. Pero después, cuando Pablo se va, llegaban otros que a enseñarles, pero iban por la comida o iban por los beneficios que podían sacar de la iglesia. Ellos no edificaban a los hermanos. Entonces, en esa época no crean que era nada más llevar comida, sino la iglesia estaba en persecución. Es más, la iglesia de los tesalonicenses estaba muy contristada porque decían, el Señor ya viene, el Señor ya viene. Y a los cristianos los perseguían y los mataban. No que el Señor ya venía. Y Pablo les tiene que decir, les recuerdo que ellos están durmiendo. Ellos no han muerto, ellos están durmiendo. Y Dios quiere traer más a salvación. No se angustien por estas pruebas. Entonces imagínense una iglesia con pocos recursos y llegaba alguien y tomaba de esos recursos, pero no trabajaba en nada.
no hacía absolutamente nada, no enseñaba, no los ministraba, no oraba por ellos. Pablo les está diciendo, no imites a esos, no los imites, imítenos a nosotros. Pablo no quería ser gravoso a las iglesias. Y él trabajaba y trabajaba y trabajaba para la iglesia, pero él también conseguía su propio pan. ¿Por qué? Porque no quería dañar la fe de los hermanos. Sí. Quería ser un ejemplo a los demás. Sin embargo, si un hermano quería ofrecerle algún alimento, él podía tomarlo con todo el derecho, porque estaba haciendo la gloria, la obra del Señor. ¿Ok? Entonces, en la iglesia, cuando venimos a la iglesia, es para ir creciendo de tal manera que nos volvamos maestros. La palabra dice que, debiendo ya ser maestros, tienen necesidad otra vez de la leche. Cada uno de nosotros tiene que tener conocimiento para enseñar a otros, para edificarlos en fe. Y hay que cuidar cómo nos comportamos, qué es lo que hablamos, cómo contestamos a otro hermano, para que nosotros siempre estemos dando gloria a Dios. Tenemos que ir encaminándolos. Quiero ver este ejemplo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. Como cristianos, tenemos de dos sopas. O fortalecemos la fe de los demás, o puede que la dañemos también. Como tú actúas, como tú te comportas, tanto en la congregación, con tus acciones, o fuera, o edificas la fe de alguien, o la derribas. ¿Quién eres tú? En el versículo 23 dice, todo me es lícito, o sea, todo puedo hacerlo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Ninguno busque su propio bien, sino ¿de quién? El del otro. De todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué quiere decir de todo lo que se vende en la carnicería comed? En esas épocas sacrificaban a ídolos carne y después la vendían en los mercaderes. Y los cristianos pues no sabían si se había ofrecido a dioses ajenos, comeré, no comeré. Puedes comerlo. Si no sabes qué pasó detrás, no indagues, está ahí, come. De todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pero si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué? No lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si tú sabes, oye, esto se ofreció en la ofrenda, gracias, ¿no? Y lo recibes, pero no te lo comes, ¿no? Pero imagínate que te dijeron, oye, te trajimos una hojaldra y te la estás comiendo y vas a la mitad. Hoy voy a hablar de comida, hermanos. Así que una hojaldra a la mitad del chocolate así, ya lo comiste, ya te está aquí. Y dicen, sí, por cierto, lo puse en la ofrenda. Chin, ya pequé. No pasa nada. Pero tienes que dar siempre gracias por los alimentos, entonces, santificarlos. Ok, ya sé, no pasa nada. Porque dice, más 28, mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Ok, ese versículo, el versículo 29, nos enseña que somos libres. El Señor nos ha hecho libres de participar de todo alimento. Lo único que no podemos comer es la sangre, porque la sangre quiere decir vida, y la vida pertenece a quien la dio, a Dios. Por eso no comemos tacos de moronga.
La sangre es el único alimento que no podemos participar, porque significa vida. Y la vida Dios la da y toda vida le corresponde a Él. ¿Ok? Cuando dice que por qué tengo que ser yo censurado por la conciencia de otro, nos enseña humildad. Si tú sabes que en fe dices, Señor, esto es pan, no hay ídolos ni nada, esto es pan, pero ves a un hermano nuevo que le acaban de enseñar que no es bueno hacer ofrendas y todo, y te ve que vas a punto de comer del pan, dices, él es nuevo, puede confundirse. Mejor lo dejo. ¿Sí? No es que esté el Señor juzgándote en ese momento, así de, ¿por qué estás comiendo? Sino por la conciencia del otro. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, ¿o hacéis qué? Otra cosa. Ahorita estamos hablando de comida, pero esto se aplica a muchas áreas de nuestra vida. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿hacedlo qué? Todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ¿ni a quiénes? O sea, ni a nadie. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino que ¿cuál? El de muchos, para que sean salvos. ¡Wow! Pablo está diciendo, yo voy a sacrificar ciertas cosas, no porque el Señor me pida sacrificar, sino porque cuidar la conciencia de los demás. ¿Sí? ¿Cómo me presento yo delante de los hermanos para dar bendición al otro? Y ahorita estábamos hablando de comida y bebida. Pero vamos a poner un ejemplo un poco más práctico. ¿Cómo yo puedo, como integrante individual de la iglesia, cómo yo puedo edificar a mis hermanos? La puntualidad. La puntualidad. Si ven que yo llego temprano, entonces estoy incitando a los hermanos a llegar temprano. Pero si ven que yo llego a la mitad de la alabanza y todo, ¿qué va a decir el otro? Si él puede, yo también, ¿verdad? Si él puede comer de ese pan, pues yo también puedo poner mi ofrendita, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo cualquier cosa refleja nuestro carácter? Si él puede llegar tarde, yo también. Si él se va de fiesta, yo también, ¿verdad? Si él le contesta así a su esposa, yo también. Si su esposa le contesta así a él, yo también. Si mi papá le habla así a mi mamá, yo también le puedo hablar así a mi mamá. ¿Se dan cuenta? Tenemos que nosotros analizar cómo actuamos para no dar mal ejemplo, para no derribar la fe de otros, sino para levantarla. Venir a la iglesia es para dar a Cristo de ti. Si tú estás lleno de Cristo, das a Cristo. Si tú estás lleno de ti, va a salir lo malo, lo sucio, lo que no le agrada a Dios. Como está mi relación personal con Dios, se ve reflejada en mi relación con los hermanos. Así, de sencillo. En estos versículos podemos ver cómo se habla de comida, pero esto lo podemos y debemos aplicar en varias áreas de nuestra vida. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 8, por favor, del 1 al 13. Amén. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿El conocimiento qué? Pero el amor. ¿Por qué inicia Pablo ese versículo? Nosotros sabemos, por ejemplo, de las ofrendas, ¿no? Tienes conocimiento de ciertas cosas. Si no estás sacrificado, si puedes comer, no pasa nada, Pero si hay alguien nuevo y dice, oye, pero no, que no se debe hacer esto y no se debe comer, ¿puedo entonces yo poner mi ofrenda o puedo yo también irme de fiesta o algo?
Yo sé que no está mal que yo coma porque de todo la plenitud de la tierra es de Dios. Yo puedo participar. Pero si está eso es mi conocimiento. Pero si está afectando la fe del otro, prefiero abstenerme de todo ello para que él crezca en amor, para que él sea edificado otra vez. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, está pensando para el otro. Y si alguno se imagina que sabe algo aún, no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas o de la comida que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, y entre comillas, como hay muchos dioses y muchos señores, o muchos santos, o mucho esto y mucho el otro, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. O sea, hay unos que apenas van empezando, hay unos que van conociendo apenas del Señor, o que apenas empezaron a poner las pilas. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda o la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. ¿Para quiénes? Para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Es hermoso cómo Dios aclara cómo se debe llevar nuestra relación con nuestros hermanos. Miren, antes de venir a Cristo teníamos reacciones o maneras en que podríamos afrontar ciertos problemas diferentes. Pero cuando morimos a nosotros como lo aprendimos, entonces actuamos de la manera que a Dios le agrada para edificar a los demás. Sí. Hay que tener mucho cuidado de cómo nos presentamos. No te estoy diciendo que seas hipócrita, que siempre estés sonriendo. Lo que te estoy diciendo es, ten una relación íntima con Dios para poder reflejar a Cristo en cada situación y edificar a los demás. Cuando toma uno una acción en la iglesia, por ejemplo, vamos a decir, alguien se pelea y empiezan a gritar, ¿qué van a decir los demás? ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está la paciencia, la fe, la bondad, la benignidad, el amor? ¿Dónde está? Por tus acciones uno puede ser debilitado. Otro ejemplo que me gustaría agregar es, y lo escribí, por ejemplo, si toda la iglesia va a ir a comer y unos tienen más ingresos que otros y los del ingreso que tienen un poco menor piden quesadillas, aunque yo pueda y tenga la capacidad para comprarme un New York ribeye asado con salsa de almejas, puré de papa con sal y pimienta y la carne así bien jugosa, aunque yo tenga la capacidad de hacerlo, pueda comprarlo, pero los hermanos pidieron algo sencillo, ¿qué tengo que hacer yo? Pido lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuál creen que sea la fe del otro? O sea, ¿yo tengo que ser censurado por la conciencia del otro? No es que esté mal que tengas más, no esté mal que te comas eso. Simplemente es cuida al otro
la que está a tu lado. Entonces, ¿sabes? Yo también quiero una quesadilla con ribeye, salsa de palmera. ¿Sí se dan cuenta? Estás ayudando a la fe del otro. Si hubieras pedido tú lo más caro y lo más rico, pues ¿no creen que hay un cierto como cuestionamiento de los otros hermanos? Señor, bueno, ¿por qué yo no puedo comer eso? ¿Por qué? Nunca sabes cuál puede ser su pensamiento. Mejor edifícalo y censúrate. ¿Sí me explico? También va del otro lado. No es bueno dar lástima, porque todos somos hijos de Dios y Dios es nuestro proveedor. Entonces, por ejemplo, vamos a comer y no, yo solo una tortilla, pero la mitad de una tortilla, porque si no, no me alcanza para el pasaje, estuvo muy fuerte, y uno empieza a dar lástima. Un granito de sal nada más, es más, así, nada más, haz como que le echas sal. ¿Y qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con la fe de los otros hermanos que sí pueden? Señor, ¿por qué no le da? O sea, empiezas a afectar la fe de los demás. ¿Sí me explico? Hay que cuidar lo que decimos, lo que hablamos. Pónganse a pensar un poco más cómo interactúas con tus hermanos. No les estoy diciendo que se limiten, no, pero que el Espíritu Santo los guíe para edificación a sus hermanos. ¿Ok? Sí, es que otra vez no me alcanzó, por eso no vine, hermano. Es que la gasolina está subiendo mucho y la guerra de Ucrania, el gas y todo. Entonces, ¿qué pasa si otro hermano lo escucha? Entonces si tengo yo problemas de coches, no vengo, no pasa nada. ¿Qué le estás enseñando a tus hermanos? ¿Por qué no mejor enseñas esto? Hermano, ¿sabes qué? No tenía para el pasaje y vine en fe. Y el Señor suplió el regreso. El Señor me mandó a alguien para darme un ride. Entonces cuando yo no tenga, Dios me va a suplir. Estás edificando a tu hermano en fe. Sí. Cuando un hermano se acerca a ti a pedirte un consejo, le dices, haz esto y esto y esto y esto, o ¿sabes qué? En la palabra dice esto. Y vamos a orar juntos. Y vamos a ver lo que Dios quiere hacer con tu vida. Entonces, ¿qué le enseñas? No intentar buscar soluciones por arriba y por abajo, sino que le enseñas a buscar qué es lo que la palabra de Dios dice, orar conforme a sus promesas y esperar en fe. Y ahora uno tiene que estar pendiente de esas personas. Número 2. Cuando uno está con una correcta comunión con Dios, Dios le empieza a avisar cuando alguien tiene necesidad. Cuando el hermano actúa en fe y no da lástima de la situación, si otro hermano tiene una buena y una correcta comunión con Dios, Dios dice, ese hermano tiene una necesidad, ve y dale esto. Entonces es una iglesia donde Dios obra, no donde nosotros obramos. ¿Se dan cuenta? Así empieza uno a edificar a sus hermanos en fe. Quiero que vayamos, por favor, a Filipenses capítulo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué estamos contentos? Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. O sea, es bueno que uno dé. Por nada estéis afanosos, sino sea conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿qué? Con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Señor, tengo problemas económicos, ve y arrodíllate, pero estate gozoso. Tienes que estar gozoso. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por nada, versículo 6, estéis afanosos, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dando gracias por lo que Dios quiere dar. Hermano, si estás pasando una prueba económica, gózate. Regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, Dios escucha tu oración. No des lástima a nadie. Acércate al Señor. Imagínate a un Padre todopoderoso, con todas las riquezas, y el Hijo así, sabiendo que es el Hijo de Dios, y va pidiendo limosna. Oye, es que me falta aquí para mi ribeye con salsa de... ¿Qué va a decir Dios? Oye, yo soy tu Padre. Yo soy el que te provee, soy el dueño del universo. ¿Por qué vas y pides limosna? ¿Por qué vas y pides a otros hombres lo que yo te puedo dar? Te puedo dar más de lo que entiendes y más de lo que me pides, dice en Efesios. Te puedo dar abundantemente. Yo sigo sorprendido. Apenas como me cayó el 20 cuando Jesús alimentó a los 5,000. No nada más alimentó a los 5,000, dijo aquí 5,000 panes, sino que sobró. Dios da abundantemente. Dios da abundantemente. Confía en Cristo, confía en la provisión de Dios. Una iglesia sin fe nada más está llenando lugares. Si tú vienes aquí, vienes en fe y te mueves en fe cuando sales de aquí para poder recibir lo que Dios te dio, lo que Él ya tiene preparado para ti. Jesús decía, danos hoy nuestro pan, ya era nuestro, pero lo pedía. También más adelante dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y otra vez empieza a decir, sean ejemplo a los demás. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Los ojos de los demás están siempre analizándonos. Y Pablo lo sabía, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y lo que visteis en mí. Tú cuando hablas con tus hermanos, hablas de todo lo que es bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. O te quejas o hablas de cosas vanas. No estoy diciendo que no podamos hablar de otro tipo de temas, pero cuando tú termines de hablar con un hermano, di, ¿lo edifiqué en esta conversación? ¿O qué saqué de esta conversación? ¿O dañé su fe? La gente aprende de nosotros, la gente recibe de nosotros, nos está viendo y nos está oyendo en todo momento. Quiero seguir leyéndolo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Pablo padecía, Pablo subía, bajaba, a veces no se desvelaba, no tenía dónde comer, pero le daba gozo de que los filipenses habían mandado provisión para él. No porque la fe de Pablo se hubiera visto decaída. Señor, ¿por qué no me han mandado los filipenses nada? ¿Sí seguirás ahí? Sino por el fruto de ellos. A Pablo le interesaba más que ellos sean edificados en el fruto del Señor. Otra vez, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí,
de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Y dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pablo está presentándose así como un hermano maduro, un hermano que está dispuesto a omitir ciertos deleites para edificar a los demás. Dice, me da mucho gusto que me hayan mandado por visión. Lo que me da gusto es que hayan tenido un fruto en el cuidado de mí, no tanto por la provisión que recibí. Porque yo ya sé cuando tengo una abundancia, sé manejarme cautelosamente. Y cuando no tengo nada, también sé manejarme. Tú eres un hermano maduro, en el que cuando tú escaseas, lo estás diciendo, divulgando, y traes la fe de los demás abajo. O eres un hermano maduro, que aunque tengas abundancia, sabes comportarte sosegadamente enfrente de la iglesia. ¿Cómo actúas? ¿Eres de edificación a los demás? Porque si no, al que no tiene y tú no tienes, dices, no, pues sí, Dios nos suple, mira, ya somos dos. Y el que tiene y dice, yo tengo, esa es la palabra que los que buscan riquezas se desvían. Y si uno está mostrando, yo tengo, entonces dice, ay, yo también quiero, y se empieza a desviar su corazón. Mejor que siempre vean a Cristo, teniéndolo todo o no teniéndolo nada. Porque los dos son hijos de Dios. Los dos confían en su Dios y caminan conforme Dios les dice, edificando a los demás. La iglesia te tiene que sustentar en amor en el Señor y en fe en el Señor. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13. 1 Corintios 13. Y ahora, dice, permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Abraham era rico, muy rico, ¿sí? Job era rico, muy rico. Isaac era rico, muy rico. José, el soñador, extremadamente rico, ¿no? Era vicepresidente de toda una nación. ¿Dios tenía algún problema con que tuvieran riqueza? Nada, ¿verdad? No tiene nada de malo tener más. Pero Dios los enseñó a manejarse prudentemente. A Job le enseñó una lección. Job lo perdió absolutamente todo. Todo. Cuando me refiero a todo, es todo. A sus propiedades, su ganado, sus hijos, su salud. Perdió todo. ¿Y qué le dijo su esposa? Maldice a Dios y muérete. Así le dijo. Como mujer fatua has hablado. Si Dios da, Dios puede quitar. Se manejó prudentemente. Se manejó firme en la fe. No le dio una mega lección a su esposa. Ella queriendo derribarlo en su fe, él la edificó. Confiaba quién era su Dios. Se permaneció firme.
Hermano, si tú vienes a la iglesia, vienes a mostrar el testimonio vivo de Dios en tu vida. Si estás triste, achicopalado, serio, no hablas, pues ¿qué testimonio estás dando? Edifica a tu hermano. Otra vez, no digo que seas hipócrita y que te pongas una sonrisa aquí falsa. Entonces, ¿qué está pasando, Señor? Uno de tus frutos es el gozo. Me falta gozo, Señor. ¿Qué pasa? Me falta meditación en la palabra. ¿Qué es lo que sucede, Señor? Quiero edificar a mis hermanos. Los amo tanto que quiero edificarlos. Pero seguimos con todos apagados, ¿no? Es que pasó esto, estuvo toda la semana estuvo muy mala. Pedí en un restaurante un ribeye con salsa y se les acabó. Y entonces llegas y están así todos tristes. No, pues pensé que veníamos a ver al Señor. Pensé que veníamos a ver sus sanidades, sus proezas, sus maravillas. Pensé que venías en fe, así como leímos al principio. Cuando el pueblo sabía que Jesús estaba en un lugar, ¿cómo corrían todos? Expectantes. Hermanos, Cristo prometió que si estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Por eso cuando decimos vamos a la iglesia, gloria a Dios. Algo nuevo va a suceder que el Señor ya preparó. Y se ve la fe y la esperanza. Y cuando estás ahí, puedes percibir el amor de los hermanos. Ahora permanece la fe. Y tenemos que seguir incitándolos a los demás. La esperanza, la que nos dan las Escrituras y las promesas de Dios. Y el amor. Esos 3. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? ¿Por qué? Porque el amor va a permanecer. La fe se va a acabar. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Cuando veamos a Cristo cara a cara, ya no vamos a necesitar fe, porque lo vamos a estar viendo cara a cara. ¿Pero qué va a permanecer? El amor. Hermanos, mientras no veamos a Cristo cara a cara, fortalece a tus hermanos en fe para que sigan creyendo. Ora por ellos para que sigan viendo las maravillas de Dios. Actúa de tal manera que su fe crezca, para que esa esperanza siga viva. Y cuando lleguemos delante del Señor, ganes a un hermano más para Cristo. Amén. Eso es lo que importa. El amor a los demás. Conocerán que son mis discípulos por el amor que se tienen unos a otros. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 28. Y es interesante porque Corintios era una iglesia que tenía todos los dones, pero había falta de amor. Había mucha falta de entendimiento de cómo interactuar entre ellos, entre cómo edificarse. Había tanto anhelo de conocimiento, ya que no era de Cristo, que permitían que otros les enseñaran y desacreditaban a Pablo, quien había fundado la iglesia. Se envanecieron, no volteando a ver a los demás. Versículo 23 al 28 dice: ¿son ministros de Cristo? Y entre paréntesis, como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un naufragio en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez.
Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿qué era? ¿Qué le preocupaba a Pablo? ¿Por qué soportaba todo eso? Por amor a la iglesia, para que ellos siguieran siendo edificados en fe. Todo lo que sufrió Pablo por amor a la iglesia. En las congregaciones a veces, y aquí lo he visto, él recibía azotes por amor a las iglesias, naufragios. Pero aquí a veces en las iglesias no podemos limitarnos. Se está haciendo una predicación y estás a veces con tu hermano o con el hermano y distrayéndolos de atrás, afectando su fe. Pablo dispuesto a recibir azotes por amor a los hermanos. Y aquí no me puedo guardar silencio para no afectar al hermano que esté atrás. ¿Se dan cuenta? A veces queremos ser los megaministros, Pablo, pero no nos vamos a dar cuenta de lo más pequeño en cómo podemos actuar. Estamos en la reunión de oración y unos he visto con el WhatsApp. Oye, hermano, ¿sabes el tiempo y dedicación que tomó la persona que está al frente? Si el otro te ve, si él está en el WhatsApp, yo también puedo estar en el WhatsApp. No es tanto por tener reglas, es para edificar a los demás en fe. Es muy, muy, muy interesante. Sí. Ahorita que pasa, Dani, el baño, ¿no? Todos voltean a ver la puerta del baño cuando se abre. Realmente, si puedes aguantarte para que nadie sea distraído, aguántate. Si no puedes, ve al baño. No estoy diciendo que sea forzoso, pero empiecen a moverse en preocupación a la fe de los demás. ¿Sí me explico? Al momento de estar alabando al Señor y empezamos a orar en lenguas para recibir lo que Dios quiere dar a la iglesia, donde profecía, donde lenguas, donde sanidad, donde ciencia, lo que sea. Es un momento clímax. Para eso estamos alabándolo, para que su presencia llegue y en ese momento el Señor, ¡bum!, lleguen los dones a orar. Pero se van al baño. Y no nada más tú te lo pierdes, sino que distraes a los demás. Muévete por amor a los hermanos. No quiero que sea una iglesia en que, el hermano dice que no se puede ir al baño. No. Dios dice que cuidemos la conciencia y la fe de los demás. ¿Sí me explicó? Es importante, hermanos. Y si algunas cosas no han pasado aquí, bueno, para que no vayan a pasar. ¿Ok? Es mejor prevenir. Pero hay que movernos en fe. Cuando te ven, a veces vienes, a veces no vienes, a veces vienes, a veces no vienes, no estás edificando a los demás. Pones en duda, ¿será Dios fiel? Porque pues no le contesta a ese hermano, ¿no? Uno tiene que permanecer. Y si ese hermano que no viene y viene y no viene y viene, acérquese. Y vamos a ministrar y vamos a orar. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no ha fallado nunca a nadie. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago, la gente lo va a aprender, lo va a recibir, lo va a ver y lo va a oír. ¿Van a imitar a alguien que es maduro en Cristo Jesús? ¿O van a imitar a alguien que está todo guango? Todo que se mueve como las olas del mar. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Tu actitud, tu fruto tiene que ser el mismo si realmente tienes una comunión con Dios. Cuando tú tienes una comunión con Dios, cuando te acercas a orar, tienes que creer. Tú tienes que creer. Hermano, oro todos los días por esto. ¿Pero lo crees?
O nada más son palabras, Señor, o Señor, creo que si me estás pasando por estas situaciones, por mi bien, guíame. Yo creo lo que dice tu palabra, no me va a faltar ningún pan, no me va a faltar techo, no me va a faltar vestimenta. Dios ama a su creación, pero ama más a sus hijos. Acompáñame a Mateo capítulo 30. Perdón, Mateo capítulo 6, versículo 30. Vamos a leerlo un poco desde el 25, miren. Otra vez. Y entiendo cada vez más por qué era tan repetido en la iglesia. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. ¿Ustedes han visto un lirio? Es hermoso, es hermoso. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de esos lirios. ¿Por qué pone de ejemplo a Salomón Jesús? Salomón fue el hombre más sabio y más rico. Y era tan rico que incluso sus sirvientes se vestían de tal manera que a otra reina le impactó. ¡Wow! La ropa de sus sirvientes es de tal calidad, tan hermosa. Ahora imagínense cuál era la calidad de la ropa del rey Salomón. Otro nivel. 29. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué quiere decir el versículo 30? ¿Qué significa el versículo 30? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hay un campo y tiene florecitas y tiene todo, pero tú ves la flor y es una hermosura, ¿no? Pero al día siguiente ese campo va a ser usado para agricultura. Entonces lo que hacen muchas veces es lo queman el campo para que pueda ser usado para agricultura. Si Dios, sabiéndolo todo, sabe que hace florecer a una flor y la hace hermosa, sabiendo lo que al día siguiente la van a quemar, pero puso tal dedicación en crear esa hermosura. Ahora entienden por qué dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si Dios puso tanta dedicación y belleza en algo que va a durar un día, Él sabía que iba a durar un día. ¿Cuánta dedicación y belleza no pondrá en ti? ¿No te suplirá tus alimentos, tu comida, tu vestido? Pero por eso entiendo, dice, hombres de poca fe. Se agüitan con todo. Una prueba y están todos tristes. ¿Dónde está tu fe? Gózate. El Señor es tu Padre, el Rey de los cielos, el del universo, el que creó todo es tu Padre. Dios no te va a dejar sin sustento como a las aves y sin vestido como a los lirios. ¿Dónde está tu fe?
Hermanos, es necesario que nosotros experimentamos los resultados de la fe en Cristo para que podamos edificar a los demás. ¿Cómo puedes decir, Señor, provee, si tú no confías que provee? ¿Cómo puedes decirle a otro, el Señor sana, si no confías que puede ser sanado? Cuando el Señor no escucha tus oraciones, ahorita siento decir esto, si el Señor piensas que no ha escuchado tus oraciones, es porque te has exaltado a ti mismo. Tu ego se ha levantado demasiado. Bájale a tu ego. Si sientes que Dios no ha escuchado tus oraciones, bájale a tu ego y humíllate delante de Él, porque Él es Dios. Y así como Job lo dejó sin nada y lo bendijo, tú tienes que hacer lo mismo. No te exaltes. No te exaltes. No te pongas al tú por tú con Dios. ¿Ok? Señor, me puso a decir esto ahora. Bájale a tu ego. Humíllate delante de Él. Él no tiene por qué probarte en nada. Él es Dios. Y es fiel. Amén. Hermano, cuando la mujer que tocó el borde de Cristo, todos estaban agolpando con Cristo, estaba apretado, todo el mundo lo estaba tocando. Pero solo una mujer tuvo fe y recibió de parte del Señor. Y le enseñó una lección a todos. Incluso le enseñó una lección a los 12 discípulos, esa mujer. Cuando vengas a la iglesia, ven en fe, para que edifiques a los demás hermanos en fe. Si una iglesia está llena, pero nadie tiene fe, aunque estemos apretados, aunque estuviéramos todos apretados aquí, pero no hay fe, podría estar la presencia de Dios ahí, pero nadie podría tomar de ella. Pero si tú vienes en fe y tocas el borde del Señor, en fe, todos vamos a poder observar la fidelidad de Dios. Y ese es un trabajo de todos. Si tú vienes en fe, recibes del Señor y edificas a los demás. Si los demás vienen en fe, reciben del Señor y te edifica a ti. Todos tenemos que sustentarnos. La fe en Cristo es lo que nos salvó, ¿verdad? Ahora tenemos que caminar en fe, seguir moviéndonos de tal manera. Jesucristo mismo fue un ejemplo a nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículo 5. Así como Pablo recibió azotes, desvelos, angustias, persecución, naufragio, todo lo que recibió lo hizo por amor a nosotros y no se quejó. Jesucristo lo hizo igual. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y es un mandamiento, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué hizo Jesús? Sirvió a los demás. Teniéndolo todo, prefirió edificar su iglesia, crearla. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús no tuvo por estima el ser igual a Dios para venir a levantar su iglesia, a salvarnos y edificarnos. Él es la roca del edificio que es la iglesia. Él es el que nos enseña que tenemos que nosotros edificar a los demás, morir a nosotros cada vez más para poder edificar a los demás. Jesucristo nos dice que lo imitemos, que seamos igual que Él. Y es muy claro en Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros actuamos en humildad por beneficio a otros hermanos, no se vuelve gravoso. Voy a volver a poner el ejemplo de la comida. Cuando dice la palabra que nos juntemos con los humildes, no quiere decir que te juntes con la gente que tiene poco dinero, sino que te juntes con los humildes de corazón. Hay gente que tiene mucho dinero, pero es humilde, y hay gente que no tiene nada de dinero y no es nada humilde. ¿Sí me explico? Los que saben, los que tienen un correcto crecimiento en Cristo, se permanecen, son firmes. Si tienen mucho, son firmes. Si tienen poco, son firmes. Cuando tú imitas a Cristo, y no importa cuál es tu situación o tu prueba en ese momento, y tú sigues firme, Señor, sigo humilde a ti, sigo humilde a ti. Llevad mi yugo, dice el 28, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, tranquilo, que soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando uno realmente está firme y reconoce a Dios en todo, entonces dices, Dios, te lo dejo a ti. Mi trabajo es tener fe en ti, ser creyendo lo que tú dices. Es lo que tú puedes hacer. Te puedes afanar muchísimo, pero de nada sirve. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en esos tiempos de prueba? Creer, confiar y servir a la iglesia. ¿Tiempos de prueba? ¿Qué hago? Lee mi palabra, ve todas las promesas que te doy para ti, créelas y ve el resultado. Pero tú sigues sirviendo a la iglesia, sigue edificando a otros, sigue estudiando la Biblia para poder aclarar dudas a otros. Sigue estudiando la Biblia para poder ganar almas. Predica el Evangelio y yo me encargo de ti. Cuando uno se enlista en la milicia, ellos no tienen que llevar su propio equipo, ¿verdad? Ellos se los dan. A los soldados les dan techo, les dan armas, les dan comida, les dan ropa. Si tú te enfocas en el reino de Dios, dices, hijo, ¿quieres servirme? Sí, Señor, quiero ser un soldado tuyo para tu gloria. Aquí está tu comida, aquí está tu vestido, aquí está tu sustento. Esa es la manera que un cristiano camina, como un soldado. Nuestro trabajo del mundo es nuestra segunda vocación. Nuestra primera vocación es el ministerio de la reconciliación, que es predicar el Evangelio, edificar a mis hermanos en fe, en esperanza y en amor. Yo me encargo de lo más, dice el Señor.
¿Saben cómo sabe una persona cuando cree eso? Porque lo pone en ejecución. Se empieza a enfocar más en las cosas del Señor, se empieza a enfocar más en cómo edificar a los demás y ve la muestra de las promesas de Dios en su vida. Pero si no caminamos en fe, nosotros afectamos la fe de los demás y pues estamos todos apasguatados, ¿verdad? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo te ven los demás hermanos? Cuando platicas con ellos, ¿los edificaste? ¿O no sacaron absolutamente nada de ello? ¿O al contrario, o dañaste su fe? Hermano, si tú ves a alguien que está siendo atribulado, tienes que ayudarlo a levantarse. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando aquí en el versículo 1 dice, vosotros que sois espirituales, quiere decir, vosotros hermanos que sois maduros. Un hermano maduro anda más en el espíritu que en la carne. Por eso dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, ustedes que han madurado, restauradle con espíritu de mansedumbre, con cuidado, con cariño, con amor, con paciencia, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si eres congregante de esta iglesia, hermano, tienes que edificar a tus hermanos en fe. A eso vienes. No nada más a recibir, sino también a dar. Una vez más, cuando hablas con un hermano, al final de la conversación, ¿lo edificaste o no lo edificaste? ¿Cómo es tu actuar? No eres un cero a la izquierda en la congregación. Todo el mundo ve, todo el mundo te observa, todo el mundo te escucha. ¿Qué haces tú para traer fe a tus hermanos? ¿Qué vas a cambiar para traer fe a tus hermanos? Para poder traer fe, hermanos, primero tienes que tenerla para con Dios. Tienes que creer las cosas que Dios dice para poder compartirlas. Pablo decía, de lo que he recibido, se los comparto. Si recibes de gracia, entonces tienes que dar de gracia. ¿Cómo puedes tener algo que no tienes? ¿Cómo puedes dar algo que no tienes? Amén. ¿Cómo puedes dar algo que no tienes? Si vienes aquí es por fe. Tienes que venir en fe, creer todo lo que el Señor tiene para ti, para poder impartir fe. Si no vienes en fe y si no edificas para fe, entonces ¿qué hacemos en la congregación? ¿Cuál es el objetivo? Todos y cada uno somos valiosos. Si el Señor te ha llamado, tiene un propósito para ti. El Señor habla a cada uno de ustedes. Ustedes pueden bendecir a otros hermanos, ustedes pueden ser bendecidos por hermanos. ¿Creen que el Señor los quiere usar? ¿Ven? ¿Creen que el Señor los quiere usar? Amén. Entonces, edifiquen a sus hermanos en fe. Crean todo lo que el Señor está escrito en su palabra. Todo se cumple en su palabra, todo. Hasta el fin del mundo se cumplirá todo. ¿Por qué no aprovechar de una vez de sus promesas? Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre bendito Dios, gracias. Porque
tú nos fuiste gran ejemplo. Jesús,